Egunon, han llegado. The Arrival. Ciertamente es una película coproducción estadounidense-mexicana. Ciencia ficción, 1996. No sería primera línea, pero parece que en los años 90 todavía esa idea del cine, el amor por el contar una historia era importante. Y la historia, pues en principio, tiene su miga. Esta película en donde está Charlie Sheen como Saint Saminsky, que evidentemente su pues apellido dice que es de origen polaco, ¿no? Seguramente. Igual es cosa mía. Luego tenemos, evidentemente, a Ilana Green, lo cual es curioso porque el inicio de la película es en el norte de Groenlandia, de Greenland, en donde hay un campo de florecillas bien florido, marca la redundancia, bien bonito, pero estamos en el norte de Groenlandia, de Greenland, lo cual ciertamente dices, esto no puede estar aquí, no puede ser aquí en este campo, ¿cómo puede ser que haya esto tan al norte? Sí, hay algunos que hablarán de la hiperbórea, del viaje del almirante Byrd y muchos otros elementos conspiranoicos, pero eso no está en esta película. En esta película tenemos esa circunstancia en la apertura, el prólogo, la entrada en la propia película, y después vemos el radioastrónomo Saint Saminsky, el personaje de Charlie Sheen, a la hora de tratar, él es miembro del proyecto SETI, que, ha sido devaluado en los últimos tiempos, pero en los años 90 pues tenía su importancia y su predicamento en los medios de comunicación, la búsqueda de inteligencia extraterrestre por radiofaros a la hora de tener esas señales de radio, porque tener unas señales de radio de otra parte del universo se tenía y se tiene como un elemento de civilización avanzada. Y eso se buscaba con el programa SETI, a pesar de que en principio comienza en los años 60, pero digamos que tuvo un boom en el ámbito popular en los años 90. Y por ejemplo ahí está el Radio Faro de Arecibo, en Puerto Rico, que hasta hace poco fue destruido por el impacto de varios huracanes y deterioraron la estructura, sobre todo falta de financiamiento y estos elementos que suelen acabar por bueno los productos, con los proyectos, con las infraestructuras, con todo, porque el esfuerzo, la atención se acaba por desviar y, evidentemente llega el decaimiento. Pero aquí tampoco estamos hablando de esta, porque en el año 1995, justo un año antes de esta Arrival, es cuando sale precisamente el radiofaro de Arecibo en la película Golden Eye de James Bond, de Pierce Brosnan. Y un año después de esta tenemos la película Contact, basada en la novela aquella de Carl Sagan, en donde también buscan elementos de inteligencia extraterrestre y se encuentran con ese mensaje y que está adosado a la señal de televisión emitida en la apertura de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, es decir, aparece Heil, aparece Sir Adolf en la pantalla, pero bueno, es año después. Aquí tenemos a este muchacho en el que está en su casita haciendo trabajitos, buscando una señal y junto con su amigo y compañero de batallas Richard Schiff, que lo vemos en La ala oeste de la Casa Blanca y en otras producciones, un interesante actor que interpreta a Calvin, el compañero de Shane, y pues se encuentran con una señal extraterrestre y luego la pierden. Pero luego la vuelven a encontrar y la vuelven a encontrar en la Tierra. ¿Cómo puede ser? Está llegando, en teoría piensan que pueda estar contaminada, pero de una zona de México. ¿Cómo puede ser eso? Con lo cual la película se centra en la relación de Shane a través del proyecto SETI con la NASA, el compañero, porque evidentemente empieza a haber peligro. Y cuando empieza a haber peligro y le persiguen al propio Shane, pues tiene que o destaparlo todo o morir en el intento. Intentar salvar al planeta. Siempre hay que salvar el mundo.
Pero ciertamente está bien llevada. Es una historia que está bien tratada, sobre todo porque, bueno, pues había en esos años 90 ese interés en salvar el muro con la conexión con la situación en el llamado tercer mundo, y que mejor que ese tercer mundo, empezando por México, y tener esa aproximación un poco, en este caso, a través de la ciencia ficción, a pesar de que digamos que se podría quitar la ecuación el elemento extraterrestre y tendríamos una trama igualmente interesante, porque funciona con elementos que no son solamente los propios de ciencia ficción, sino también de investigación, de misterio, de un poquito de terror, dosis justas, a la hora de establecer esa idea de que cuando en el norte, con el Acuerdo de Río de 1992, se preocupan por el medio ambiente, con el cambio climático y todo esto, es posible que alguien, un tercero, un alien, que alien en inglés es no solamente extraterrestre, sino también extranjero, ¿eh? Que, como cantaba Sting, I'm an alien, I'm an Englishman in New York, ¿eh? Soy un extranjero, soy un inglés en Nueva York. Lo cual es curioso porque no deberían de sentirse así por el origen de la propia ciudad, pero eso es otro asunto completamente distinto. Y estamos con esa idea de alien como extranjero y alienígena. Por eso resulta interesante ese concepto de que alguien de fuera tenga un interés en cambiar la situación en beneficio propio, y como en principio no lo puede hacer en el ámbito de las potencias desarrolladas, para cambiar el clima del planeta en un beneficio propio, pues digamos que tenemos esa evolución en los países del tercer mundo, con la reconstrucción de elementos que han sido desechados en el norte, con centrales de carbón, emisoras de CO2 y de gases contaminantes, lo cual es curioso porque más allá de ese elemento respecto a la propia película, hay un debate de fondo. Eh, Sobrevenido y real en el siglo XXI, en donde gran parte del tercer mundo y algunos países significados dicen al primero: vosotros habéis tenido un desarrollo del punto A al Z pasando por diversas estaciones intermedias. Nosotros queremos hacer exactamente el mismo camino. Pero claro, Occidente se ha equivocado en algunas partes del camino intermedio. Y eso significaba que habían eliminado eh, partes importantes del planeta para tener ese progreso. Y si ellos, en vez de eliminar el mal, aportaran bien, es decir, suprimiendo partes de las cadenas de construcción de ese camino, pues seguramente tendrían un desarrollo más pronto y más eficiente. Pero se empeñan algunos en: nosotros queremos contaminar, porque vosotros habéis contaminado, nosotros tenemos derecho a contaminar. Y ese concepto está muy intrínsecamente vinculado a esta idea de que puedan instalar en países del tercer mundo, donde la regulación es más laxa, en este año 96, a través de este concepto en la película, estas instalaciones, lo cual ciertamente es realmente para reflexionar esta fórmula respecto al desarrollismo, y que otros estén dispuestos a imitar literalmente hasta el último punto y coma. Por eso es no solamente realista, sino también mmm, entendible esta fórmula para con este proyecto cinematográfico. Es decir, alguno podrá pensar que es irreal y que no tiene mucho sentido la trama. Y la trama no solamente la de la persecución, siempre hay una persecución, sino la trama de fondo, de por qué se hacen los elementos. Porque podemos establecer el hecho de que con el cambio climático también, sin ir a otros lugares, hay beneficios potenciales para algunos, perjuicios para otros, pero beneficios potenciales para algunos, como puede ser que con el deshielo del Ártico se abren las rutas del propio Ártico y
bueno, pues con la eliminación de parte del permafrost hay algunas tierras que pueden ser cultivables. A semejanza de ese concepto del inicio de la película donde tenemos ese campo que parece irreal en el entorno en el que luego vemos que está inserto. Lo cual ciertamente, como digo, es posible que con el cambio climático, en zonas del norte de Canadá, de zonas del norte de Rusia, tengan beneficios en cuanto pueden ser útiles para la agricultura o la ganadería y por el tráfico comercial. Luego hay otras partes que evidentemente se verán afectadas con la extensión de situaciones desérticas, de destrucción del equilibrio entre las lluvias y la ausencia de ellas, lo cual ciertamente es un elemento que desequilibra el entorno global, y por no hablar de los entornos de las corrientes marinas y un montón de elementos que están siempre en delicado equilibrio en nuestro pequeño y azul y verde planeta. Pero ahí está el asunto en el que este principio está inserto en esta película y culpable en el ámbito extraterrestre. Por lo tanto, ciertamente, cuando uno ve esta producción, en el que, a pesar de haberla visto ya, pues tiene su punto en las diferentes interpretaciones, en los diferentes momentos de tensión, siguen teniendo ese elemento de, bueno, pues como digo, no solamente está Richard Schiff, sino también está Ron Silver como Phil Gordian, como el jefazo del ámbito de Shane Kaminsky dentro de la NASA. Bueno, pues ahí están los actores, Terry Polo. Bueno, pues ahí tiene esa situación en donde es bastante creíble las interpretaciones, las situaciones y, digamos, en general la propia película. Por lo menos a mí me sigue gustando todas las veces que la veo. Evidentemente no es una primera división, como decíamos, no es una primera espada, pero para ser un cine de tomártelo con calma y tranquilidad, evidentemente sin expectativas muy elevadas, pero es una película disfrutable y que tuvo su éxito porque tuvo una secuela, sea, esa es infumable, pero tuvo tanto éxito esta película, han llegado, tanto impacto, suficiente como para ameritar que alguien pensara que era necesaria una segunda parte, de Second Arrival, la segunda llegada, o han llegado dos, ya con otros protagonistas y con otra historia, y pues otras realidades diferentes y distintas, un poco como pensar en la idea de Dash Boat como segunda parte que sí tiene una secuela y que tiene que ver con una historia realmente interesante, pero es algo completamente distinto y separado de la gran producción que está comentada en este canal de 1981 de Wolfgang Petersen. Por lo tanto, es una película deliciosamente entretenida, bien llevada, que sabe en el nivel en el que juega y a pesar de saber en qué liga juega, trata de ser honesta y transparente respecto a la propuesta. Trata de contar una historia que, como digo, está vinculada con el mundo, no solamente en el que estábamos en 2000, en el año 1996, sí, en 2016 hay la película La Llegada, la película con Clive, sí, y con el señor director de Blade Runner 2049. La llegada de 2016 está comentada en este canal, sí, es cierto. Pero estamos en 1996 con Han llegado, con Charlie Sheen, y habla del mundo de 1996 y también del 2022. Eh, Tiene elementos que aún hoy son entendibles y comprensibles en el mundo actual, con lo cual ciertamente es un punto para el guionista. Bueno, pues en fin, simplemente recomendando que la gente vea esta película. Sin más, es que ricasco, agur, beroat, beti, helpian.